día, iglesia. No les pregunto cómo están porque ya recién me dejaron sordo de allá, al fondo. Los bendecidos, los prosperados y los en victoria. ¿Estás bien? Bien. Ahora en fe te pregunto. Porque recién me parece que salió el yo, el que tenemos adentro, ¿no? Más o menos salió. Ahora en fe. ¿Estás bien, iglesia? Amén, amén. Cuando no estamos del todo bien, cuando nuestras fuerzas decaen, cuando venimos ahí medio tambaleando, cuando subimos 3 escalones pero bajamos 6, tenemos que declarar en fe. El Señor está con nosotros. Tenemos que declarar en fe de que Él es nuestra fuerza. Tenemos que declarar en fe de que no es por nosotros, es Él en nosotros. Amén. Tenemos que hablarle a nuestro yo interior, a nuestra carne, en nombre del Señor. Darle orden de que se levante. Darle orden de que en el nombre de Jesús renueve las fuerzas, tenga ánimo, tenga ganas. Que esas cargas con las cuales muchas veces llegamos a esta altura del año o el último día de la semana, ahí medio caídos, ¿no? Medio cansados, Él tome nuestra vida y la levante, ¿sí? Amén. Que así sea, que estemos siempre declarando de que tenemos que vivir en victoria, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de que no me haya ido del todo bien este año, tengo que declarar, en Cristo todo lo puedo. He tomado de la mano del Señor Jesús, el año que viene va a ser bendecido, el año que viene va a ser mejor. Tengo que declarar que si en la escuela no me fue del todo bien, el año que viene va a ser mejor. Tengo que poner de mi parte también, ¿no? A veces queremos que hasta que el Señor agarre los apuntes, los libros y estudie por nosotros, ¿no? Ya demasiado con que se entregó en la cruz, ¿no? Aflójenle un poco ustedes también. A veces decimos que no tenemos trabajo, pero nos quedamos en casa esperando que el Señor nos venga a golpear la puerta, nos traiga el clasificado, nos haga la entrevista, el currículum. ¿Ah? ¿Qué quiere que te depositen el sueldo también? A veces dejamos todo en las manos del Señor. Y también está nuestra parte, ¿no? El hacer nuestra parte. A veces somos tan extremistas que o queremos hacer todo solo y no nos sale bien, y a veces somos demasiado relajados y le dejamos todo en la mano del Señor y abrimos la reposera y ahí nos va, ¿no? Así que en este tiempo estemos declarando en fe de que cosas buenas vienen por delante, de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las voces que nos vienen hablando de que las cosas no van a estar bien, a los hijos de Dios nos va a ir bien. Amén. Los hijos de Dios vamos a prosperar y vamos a tener todas aquellas cosas que ni siquiera nosotros imaginamos tener. Pero lo tenemos que declarar, tenemos que activar nuestra fe para que esas cosas sucedan. Puesto los ojos en Jesús. Amén. ¿Saben qué día es hoy? Domingo, 8 de diciembre. Hoy es feriado. Ustedes capaz que no lo saben, todos los que no vinieron sí lo saben. Se lo tomaron en serio el feriado. Hoy es el día, el mundo celebra el Día de la Virgen María, ¿sí? Recién decíamos con los hermanos, a lo mejor se fueron a misa. No se terminaron de convertir y hoy se fueron a misa. Capaz que pasa por ahí.
De paso, reciban los saludos del pastor Marcos, de Gaby, de sus hijos, que hoy no están acá, no porque se hayan ido a misa, sino porque anoche tenían la cena de egresados de Jonathan y bueno, compartieron toda la fiesta, la celebración junto con su hijo, y hoy están descansando porque bueno, se estimo que se acostaron tarde y es necesario también el descanso. Así que reciban los saludos de parte de ellos, y los demás, bueno, sí se tomaron el feriado. El próximo domingo esperemos verlos por acá, por este lugar. Como decía Leo, también esta tarde es tarde de celebración, es tarde de festejo. Tenemos 5 hermanos que van a dar el paso de fe del bautismo. ¿Estaba la placa azul? No estaba la placa. Bueno. Van a dar el paso de fe del bautismo, un paso de obediencia, un paso en el camino del Señor importantes. Para los que ya lo hicimos, sabemos que marca nuestras vidas. Ayer teníamos la charla de bautismo y compartíamos también algunas experiencias y demás. Y es bueno, ¿sí? Es bueno entender de que así como el Señor dejó establecido con el ejemplo mismo, el de bautizarse, de que nosotros también lo podamos hacer. Decíamos también de que el bautismo no es para salvación nuestra, ¿no? Ya Cristo murió por nosotros y eso hemos creído de que eso es para salvación de nuestras vidas. Pero Él lo dejó establecido y lo dejó como ejemplo, por eso entendemos que es un paso de obediencia el estar haciéndolo. Así que te animo a que hagas el esfuerzo. Yo sé que viniste esta mañana, yo sé que hiciste el esfuerzo de levantarte temprano, pero si nos podés acompañar esta tarde a las 19 horas en Renacer, en la calle Chubut, y estamos acompañando a las familias, a los adolescentes, a los preadolescentes que se bautizan este día también, ¿sí? Así que te animamos a que nos acompañes esta tarde. El Señor nos habla en esta mañana. Puse por título el mensaje de hoy, haciendo su voluntad. Tenía 2 títulos más, pero como que no quería anticiparme al tema, pero lo que vamos a hablar es de alguien que hizo su voluntad y que gracias a ese alguien hoy también, por medio de haber hecho su voluntad, hoy también somos salvos. No por mérito de esta persona, sino por su obediencia y por haber decidido hacer su voluntad. Esta persona que está ahí, ¿qué hay ahí? 2 caminos. 2 caminos, está ahí en la indecisión. Está mirando para ver por dónde ir. Si va a la izquierda, si va a la derecha, si hace caso quizás a lo que el Señor le dijo, o si toma la otra ruta. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ahí, no? En ese lugar de decir, ¿voy a la izquierda o voy a la derecha? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros decidir? Sabemos que en cada decisión que tomemos hay bendición, no hay bendición. A veces tomamos decisiones por lo que nos dicta el corazón, a veces tomamos decisiones por lo que nos dicta la mente, a veces tomamos decisiones por presión y a veces hacemos lo correcto y tomamos decisiones escuchando al Señor, haciendo su voluntad. Eso es lo mejor, ¿no? Pero bueno, muchas veces no pensamos así, ¿no? Muchas veces hemos ido por el otro camino y nos hemos dado cuenta con el tiempo, ¿no?
cuando nos fue mal, cuando nos dimos la cabeza contra la pared, cuando vimos que a lo mejor lo que parecía bueno no terminó siendo bueno. Pero son decisiones. Y cada decisión trae consigo una responsabilidad, trae consigo una consecuencia. El hacer o no hacer la voluntad del Señor. Vemos en la Biblia muchas personas que tomaron otro camino y no el que el Señor les estaba mandando a hacer. De chiquito nos enseñaron acerca de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? El Señor lo mandó a Nínive y él se fue por otro lado, ¿no? Y así le fue. ¿Y cuántas historias tenemos en la Biblia acerca de haber tomado decisiones fuera de la voluntad del Señor? En este día, y algo que a la verdad cuando el Señor me venía hablando de esto, no es un tema muy popular el que voy a hablar, es algo controversial incluso para nosotros los cristianos, y es acerca de lo que se celebra hoy. Hoy se celebra el Día de la Virgen María. ¿Y cuántas prédicas escuchaste acerca de esto? Pocas, quizás ninguna. Como que es tan controversial el tema que muchos quizás no se la juegan o están ahí diciendo, bueno, lo predique otro, ¿no? Controversial digo porque la iglesia oficial, la iglesia católica, ha llevado a María, a la mamá de Jesús, a un nivel mayor del que tenía, del que tuvo en la historia. Se la llevó a un nivel de redentora, ¿no? De alguien que intercede por nosotros. De alguien que la iglesia católica hoy le reza, ora y le pide a la Virgen María, ¿no? Como intercesora delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesús. Y esto no es así, ¿no? Se le ha dado poderes de sanidad, de milagros y de muchas cosas donde no lo tiene, ¿no? Por eso digo de lo controversial, ¿no? Y por otro lado, nosotros los cristianos, los evangélicos, medio como que por no tocar esos temas, no meternos, le hemos dejado en el olvido. Me acuerdo cuando mis hijos eran chicos e iban a la escuela. Vieron que en la escuela, obviamente, la doctrina oficial, la religión, que hay una materia, no sé si sigue habiendo, pero era hacerlos rezar, hacer los rezos a la Virgen María, a los santos y demás. Y los nuestros ya estaban medio como adoctrinados, ¿no? De chiquitos, de decir que ellos podían estar fuera de esa clase. Entonces decían, ¿nosotros qué somos? ¿Somos de Jesús o somos de la María? Porque ellos les decían eso, ¿no? Entonces ellos estaban ahí, ¿de qué eran? Como que era, ¿de qué bando eran, no? ¿Somos del Jesús o somos de la María? Porque y a muchos les convenía ser del Jesús porque salían de clase, ¿no? Y no estaban esos 45 minutos capaz que en clase y hacían lío en el recreo. Creo que muchos se convirtieron en ese momento de chiquitito con tal de no estar en la clase. Pero ya para nosotros, ¿no? Es algo controversial. ¿Cuántas discusiones hay por esto, no? Con familiares o amigos
que no entienden cómo nosotros no veneramos a la Virgen María. Cómo nosotros no le hemos puesto en ese lugar que ellos la tienen. Y obviamente que nosotros respetamos y damos gracias por la vida de María. Y por esto que vamos a hablar ahora. Porque si no hubiese sido, porque ella decidió hacer la voluntad del Señor, otra hubiese sido la historia. Quizás de otra persona estaríamos hablando hoy. No porque obviamente Cristo no hubiese venido, porque ya era el plan del Señor, pero quizás había otra persona en la historia. Llámese María, llámese Marta, llámese Juana. Porque el Señor, cuando tiene que hacer las cosas, la va a hacer, querramos o no querramos, ¿no? Y a veces nos vamos a perder nosotros la oportunidad de pasar a la historia o por hacer o no hacer la voluntad del Señor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de María. Hay una profecía en el libro de Isaías 7:14 que nos habla de lo que iba a suceder. Cientos de años antes de que sucediera, por medio del profeta Isaías 7:14, en la versión NBI, dice lo siguiente: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esto se habló cientos de años antes de que sucediera. La profecía ya estaba dicha y la palabra ya estaba dada de que iba a venir el Salvador, de que iba a nacer Cristo. Iba a ser por medio de una virgen y que ese hijo se iba a llamar Emmanuel. Y ese Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios nos amó de tal manera que decidió enviar a su hijo a hacerse hombre. A ese Dios tan grande que nada lo podía ni lo puede contener, a estar en el vientre de una mujer. Imaginan el orgullo de María, ¿no? Llevar en su vientre a Jesús, el Redentor, al que había estado en la profecía. Leemos el relato en el libro de Lucas 1:26. Dice lo siguiente: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. El 30 dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta, embarazada, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta, le dijo, Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo
como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Vemos en el relato a una jovencita, a una adolescente. Tenemos la imagen de ver a la Virgen María. ¿Cuál es la imagen que tienen ustedes? Que es la que tiene hoy la iglesia y que está puesto en una imagen, ¿no? De una mujer, muchos atavíos blancos, puros. Y la Biblia nos habla de una adolescente. María tenía, se calcula, 14, 15 años. Era como ustedes, chicas. Era una adolescente. Era alguien sin experiencia, súper jovencita. Alguien dice ya comprometida con este José, con el cual se iba a casar. Se aparece el ángel Gabriel. Hoy vemos este relato, ¿no? Pero habría que estar en las sandalias iba a decir en los zapatos, pero no había zapatos. Había que estar en las sandalias de María, ¿no? Una adolescente con toda su inocencia, comprometida para casarse, y que se le apareciera un ángel y le dijera todo esto que le dijo. Venir a cargarle con una mochila de algo que ni siquiera esperaba, ¿no? No es que estaba el concurso de Miss Vírgenes y se presentó y sabía más o menos lo que venía por delante, sino fue de sorpresa, ¿no? Fue algo inesperado. No es que podía estar en la posibilidad de que sucediera y demás. Nada de eso. Apareció el ángel de repente, dice, y habló con María y le dijo todo esto. Le dijo: vos vas a ser bendecida. Vos vas a llevar en tu vientre rey. Vas a llevar en tu vientre al Rey de Reyes, aquel que su reinado no tendrá fin, aquel que ha sido llamado para ser el Salvador de este mundo. Gran bendición vino en ese momento para María. Ella había sido escogida para hacer su voluntad. Ella había sido en ese momento designada no por lo que ella era, sino por gracia del Señor. Estaba también en ella la decisión. Estaba también en ella la decisión de hacer su voluntad o no hacer su voluntad. ¿Podría ella haberse negado? Claro que sí. ¿Podría haberse ella sacado ese problema que quizás venía para su vida? Porque venía un problema social. En ese momento, ¿se imaginan a María aparecer embarazada no habiendo sido desposada por su marido José? Apareciera de repente esta María con un embarazo y después diciendo: no, fue el ángel Gabriel que... ¿Imaginan eso? Sin embargo, el Señor, que está al control de todas las cosas, también usó al mismo ángel Gabriel para ir a hablar con José, ¿no? A decirle: mira, José, va a pasar esto, no tengas duda, no mires con cara rara a los vecinos. Pero
María, tu María, va a quedar embarazada. Y va a llevar nada más y nada menos el Hijo de Dios en su vientre. Fue elegida con un propósito. Fue elegida para hacer la voluntad de Dios. Tanto María como José tenían que tener mucha fe. No se habla en realidad de lo antes a esta situación de ninguno de los dos. No se dice que José iba a la iglesia, no se dice que María había hecho no sé cuántos seminarios del Antiguo Testamento. No se habla acerca de nada, acerca de María y de José. No tira ni una pequeña luz acerca de lo que habían sido antes de esto. Pero entiendo algo, de que si ellos obraron de la forma que lo hicieron, era porque venían haciendo la voluntad de Dios. Venían entendiendo lo que venía por delante. Quizás esta profecía ellos las tenían en mente. Quizás esta profecía de Isaías diciendo de que el Señor iba a venir, iba a concebir por medio de una virgen y que ese niño iba a ser llamado Emmanuel. Cuando el ángel les habló, les hizo el clic de decir, eso está escrito. Soy yo el que por medio de mi persona va a ocurrir esa profecía. Entiendo de que ellos algo sabían de esto. No los tomó tan de sorpresa. Por eso no era una noticia tan tirada de los pelos. Era el cumplimiento de la palabra del Señor para ese tiempo. Que sucediera como había estado escrito. Vemos a María, una mujer humilde. Vemos en María, no se puso ni a renegar, ni a discutir con el ángel, ni a preguntar por qué. ¿Cuántas mujeres acá preguntan el por qué? Acá no, ¿no? No pasa. Maridos, sus esposas no les preguntan, ¿no? Ni por qué, ni para qué, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni nada. Son todas entendidas en la obediencia al Señor. Y esta María fue así como ustedes, ¿ves? Que no consultó nada, que no se opuso, que no dijo nada, sino por el contrario, actuó con disposición. Vemos en el 1:38, ahí mismo, y dice lo siguiente, contestó, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como has dicho. Aquí estoy, disposición. Nos habla de una joven dispuesta, una joven con una claridad en la obediencia al Señor. Y no dice, mirá, lo voy a pensar, mañana te contesto, después te mando un WhatsApp. No dijo nada de todo eso, sino por el contrario dijo, aquí tienes a la sierva del Señor y que Él haga conmigo como has dicho. Disposición a entender y a hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos está llamando a hacer su voluntad? Y no decimos como María, ¿no? Ponemos excusas. Estamos llenos de excusas muchas veces. Estamos llenos de no tengo tiempo, no es para este momento. Imaginen si no hubiese tocado a nosotros, no viene mal, Señor Jesús. Con la cantidad de excusas que ponemos. Estaríamos en el año 120 después de Cristo, no en el 2020. La cantidad de excusas que ponemos nosotros como hijos de Dios cada vez que Él nos habla y nos manda a hacer algo. Pero había que aprender de María. Y hoy creo que lo estamos haciendo. El decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy, dispuesto.
pesar de que no sea lo que más nos gusta, ¿no? A pesar de que lo que Él nos está mandando a hacer no sea lo que más me agrade. Pero es su voluntad. Y no hay nada mejor que hacer su voluntad. Y no hay nadie que tenga más claro el plan que diseñó para nosotros que Él. Por lo tanto, te pregunto, si estás haciendo tu casa y viene el arquitecto y te dice, poné la viga acá, ¿vos qué haces? Decís, está loco, la voy a poner de este otro lado porque a mí me parece, porque es como yo digo y bueno, va a quedar más lindo. Después cuando se cae la casa, Leo, ¿qué hacemos? Vos que trabajás con arquitectos, con toda esa gente, ¿hacen qué? Lo que está planificado, ¿no? Lo que volcó en un plan, en un plano. Para algo se dejó por escrito, para que se haga tal como está en el plano, ¿no? Cuando hacemos las cosas fuera de ese plano, seguramente nos paramos delante de la casa y vemos algo que no está de acuerdo a lo que estaba escrito, ¿no? Y el Señor ya hizo los planes de nuestras vidas. Y a veces nosotros queremos poner la viga, la puerta, la ventana en los lugares que a nosotros se nos ocurre, ¿no? Se nos antoja. Y nos salimos de los planos del Señor. Y así nos queda después, ¿no? La construcción chueca, la construcción mal vista. Vemos en esta María, tenemos un versículo después que habla en el libro de Lucas 1:45 y dice, cuando fue esta María a visitar a Elizabeth, Elizabeth era su pariente. Elizabeth menciona al principio de este relato de que era estéril, que era grande, y dice, y aún en su vejez, el Señor le permitió concebir un hijo, Juan, aquel que iba a marcar el camino del Señor Jesucristo. Había propósito para con estas dos mujeres, con la vida de Elizabeth y con la vida de María. Y dice que cuando llegó a visitar a Elizabeth, dice que el vientre de Elizabeth, que ya llevaba 6 meses de embarazo, dice que se movió, que saltó. Este Juan, el primo del Señor Jesús, saltó en el vientre. Y esta Elizabeth declaró lo que todavía no había escuchado de los labios de María. Declaró de que en ese vientre estaba el Salvador. Le dijo lo siguiente, dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Son palabras de María, al escuchar la palabra de Elizabeth. Y le dijo, dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Era palabra del Señor por medio del ángel Gabriel. Este ángel Gabriel también se había parecido a Zacarías, el esposo de Elizabeth. ¿Saben en la historia qué le pasó a Zacarías? Porque dudó de lo que el ángel Gabriel le había dicho, se quedó mudo. Dice que en ese momento se apareció el ángel y le dijo, aún en tu vejez te voy a dar un hijo. Y va a ser quien marque el camino del Salvador. Y dudó, dice Zacarías, dudó. Y ante la duda, lo mejor que hizo el Señor, le cerró los labios, ¿no? Dijo, a este lo pongo mudo, si no, ¿sabes el lío que me arma, no? Y lo tuvo mudo hasta que nació Juan. Y en esta historia vemos a una María obediente a la promesa. Vemos a María no solamente con disposición,
sino con obediencia. Disposición porque dijo que se haga como vos dijiste, pero con obediencia porque con el tiempo fue sucediendo como el Señor había dicho que iba a ser. Y no dudó en ningún momento, sino por el contrario, podía haber pasado el tiempo y haber empezado a dudar y haber, junto con José, haber dicho, che, ¿no será que esto no es así, no es tan así? Y haber empezado a llenarse su corazón de dudas, sino por el contrario, obediente a la promesa, entendiendo lo que se iba a cumplir. Y lo que sigue por delante nos habla en el mismo libro de Lucas 1:48, palabras de María en una oración que hace el Señor, y dice lo siguiente: porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Esta María había creído realmente en la palabra que fue dicha de que este hijo iba a ser el rey por siempre. Por lo tanto, su acto en ese momento, aunque no era el más agradable o el que más quisiera haber elegido ella, sabía que iba a pasar a la historia por siglos y siglos, como la madre del Señor Jesús, como aquella que llevó a Jesucristo en su vientre. Si te toca hoy que se te pareciera un ángel, ¿no? Y te dijera algo como esto, sería difícil quizás para nosotros, ¿no? No sé cómo actuaríamos nosotros. No sé si pensaríamos que fue el chori de anoche que nos cayó pesado y estamos medio alucinando, ¿no? Pero había que tener la claridad de María para entender y decir estas palabras. Todavía estaba embarazada, ni siquiera había visto a su hijo Jesús andar, ni siquiera, más todavía, tenía idea de lo que iba a suceder después de 33 años con su hijo Jesús. Sin embargo, ella se considera como una humilde sierva. No es que a partir de ese momento se paraba todos los días en la puerta de la casa o en la ciudad donde vivía, decían, ¿saben quién soy yo, no? La mamá de Jesús. Ustedes no lo ven, pero está escrito y soy yo la que lo llevo en el vientre. No se puso en la puerta a decir, miren, ¿quieren que desde ya les vaya firmando autógrafo o algo de esto? Aprovechen ahora, porque después, no sé si con la fama que voy a tener voy a poder estar con ustedes. Se paró a decir, miren, puedo empezar a vender anticipada para el pesebre. Miren que van a venir de todos lados, Van a venir pastores, van a venir reyes. Ninguna de esas cosas sucedió. Y dijo, gracias, porque te dignaste a fijarte en esta humilde sierva. Gracias, Señor, porque podías haber elegido a cuantas otras, pero te fijaste en mí. Gracias, Señor. Así como tenemos que decir nosotros, gracias, Señor. Porque a la verdad te podrías haber fijado en muchos otros. Porque en realidad allá afuera hay muchos que todavía no lo conocen. Y Él se podría haber fijado en otro. Sin embargo, se fijó en mí. Se fijó en vos.
Por lo tanto, somos privilegiados. Por lo tanto, nos tenemos que mantener humildes. A la verdad, yo soy más que agradecido hoy por tener el privilegio de estar compartiendo la palabra delante de ustedes. Podría estar otro aquí seguramente más capacitado, con más experiencia, con más estudios que yo. Sin embargo, digo gracias, Señor, porque te fijaste en mí, porque te dignaste usar a este muchacho sin experiencia, con miles de errores, cometidos para atrás y seguramente por cometer por delante. Pero gracias, Señor. Doy gracias porque a la verdad Él se ha fijado en mí. A pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis situaciones, doy gracias por eso. Creo que todos debemos dar gracias por lo que el Señor un día se fijó en cada uno de nosotros. No sé si tu nombre y mi nombre pasarán por miles de años como el de María. No sé si quedarán escritos en un libro. Lo que sí sé es que hoy ya está haciendo efecto en la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Los que vos podés afectar hoy, quedará grabado el nombre tuyo. Si sos como María, si haces las cosas bien, si haces la voluntad del Señor, si te fijas de hacer las cosas como el Señor nos ha pedido que lo hagamos. Vemos en la vida de María una mujer ejemplar. Y a la verdad, para nosotros, los cristianos, María es eso. María es una mujer que hizo la voluntad del Señor. María es una mujer a imitar en su ejemplo de obediencia, en su ejemplo de humildad, en su ejemplo de disposición, en su ejemplo de haber escuchado la voz del Señor por medio del ángel que decía lo que iba a suceder. María tuvo el privilegio de tener en sus brazos a Jesucristo, de enseñarle a dar los primeros pasos a este Jesucristo que venía por nosotros a estar en esta tierra. María preparó mamaderas al Señor Jesús. Se podía haber puesto todos los galardones por ser la madre de. Sin embargo, se mantuvo humilde. Seguramente esta María le enseñó a Jesús a dibujar, como lo hiciste vos, mamá, con tus hijos. Esta María estuvo en los mejores momentos de Jesús, habiéndole enseñado a dar los primeros pasos, habiendo tenido hasta miedo por cada golpe que se dio este Jesús cuando empezó a caminar, o las travesuras que seguramente hizo Jesús, porque Jesús fue hombre. No los relata la Biblia, ¿no? Pero me imagino que hizo travesuras. Me imagino que con un padre carpintero había mucho lío para hacer. Había mucho aserrín con el que jugar, había mucha madera con la que ser tentado a hacer alguna fogata, ¿no? Algo de todo eso. Siempre me imagino a este Jesús que no andaba levitando a 2 centímetros del piso cuando era chico, ni que vivía todo el tiempo con el Antiguo Testamento y con la lectura del momento. Me lo imagino a este Jesús también como vos y yo, habiendo hecho algún lío, ¿no? Habiendo hecho alguna travesura.
Y esta María preocupada. Preocupada porque seguramente este Jesús se fue al río y sabe que es peligroso el río. Y le habrá llenado la cabeza a José decirle: anda a buscarlo porque se hace tarde, anda a buscarlo porque es hondo, anda a mirar qué hace. Preocupación de madre. No es que María se sentó y dijo: oh, si es el Señor Jesús no le va a pasar nada, ¿no? ¿Qué le va a pasar si él va a hacer un montón de milagros? ¿Sí? ¿Qué se va a ahogar si camina sobre el agua? ¿Ah? La preocupación de María. Trayéndotelo a la actualidad, ¿no? Y a veces tomando un poquito de broma. Las cosas por las cuales debe haber preocupado María como mamá de Jesús. La preocupación de toda mamá. El privilegio de haber tenido esto. Toca a nosotros hoy reconocer a esa mujer. Toca a nosotros hoy decir: qué ejemplo de obediencia, qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de disposición en esta María a no negarse al llamado del ángel. Qué ejemplo. Y marcando la diferencia con lo que te dije al principio, nosotros no oramos a María, ¿no? Ni nosotros rezamos a María. Porque entendemos que María fue como vos y como yo, que sí tuvo un principio y un fin, que sí pasó por esta tierra, pero que no resucitó, y tampoco ascendió a los cielos. Esta María que tuvo un propósito especial, más que especial, pero que fue en ese tiempo, y damos gracias a Dios por haber llevado a nuestro Señor Jesús en su vientre y haberlo cuidado. Pero hasta ahí. Como tantos otros que hicieron la voluntad del Señor y pasaron a la historia. Pero hoy nosotros no le rezamos ni a San Pedro, ni a San Pablo, ni a Mateo, ni a Marco, ni a Lucas, ni a Juan. Porque entendemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor Jesucristo que le dijo: atento, escuchen bien, no se dejen engañar. Van a venir seguramente muchas religiones, muchas doctrinas, mucho invento de hombre. Incluso te van a mostrar, porque el diablo es engañador, a que por medio de esas cosas suceden milagros, suceden prosperidades y pasan cosas. Y no es por eso, sino es por tu fe. Pero le dijo el Señor: oigan bien, no se dejen engañar, porque yo soy el único camino al Padre. Y en eso nos basamos nosotros, en creer en la palabra de Jesús. Y en eso te tenés que basar cada vez que te pregunten y te quieren, viste que te quieren enredar, te quieren hacer entrar en el juego. Te dicen incluso: ¿vos creés en la Virgen María? Claro que creemos en la Virgen María. ¿Cómo no vamos a creer? Y fue la mamá del Señor Jesús. Y hizo todo esto que te acabo de relatar. Pero hasta ahí nomás. Porque el único camino al Padre es Jesucristo. Y muchos ponen en duda también a nuestro Señor Jesús por haber sido hombre, ¿no? No entienden cuál fue el propósito de que Él bajara a ser hombre para salvación de nuestros pecados. Pero Él sí resucitó y Él sí ascendió a los cielos y está sentado, dice, a la derecha de nuestro Papá Dios.
sigue intercediendo por nosotros. Él sí puede interceder por nosotros. Él sí tiene esa potestad. Él sí tiene ese poder de poder hacerlo. 2 versículos más. Con esto terminamos. En Juan 2:5, en un relato donde viene a suceder el primer milagro de Jesús. ¿Sabes cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. Y estaba ahí la mamá de Jesús y estaban en una boda. Parafraseo un poquito la historia. Y se acabó el vino. Creo que como toda cosa de mamá, ¿no? Creo que ahí la jugó. ¿Viste cuando vos eras chico? No me pasó a mí, pero sabía tocar la guitarra, sabía hacer algo. Te voy a contar un poquito. En la parte de la familia de mi papá eran muchísimos. Entonces un primo sabía tocar la guitarra, el otro sabía zapatear, el otro, no sé, sabía silbar. Y nos juntábamos todos. Viste que las mamás quieren hacer lucir a sus hijos, ¿no? Decían, mira. Vení, lo llamaban a mi hermano, que tocaba la guitarra. Decía, vení. ¿A dónde íbamos? Mi hermano llevaba la guitarra. Pobre. Decía, toca la guitarra. Y la hacían tocar la guitarra, ¿no? Y entonces la otra, que no quería ser menos, decía, mira el mío. Vení, zapatea. Y el otro tenía que zapatear, ¿no? Y llamaban al otro, no, pero el mío, no sabes. El mío, no sé, sabe silbar. El cumpleaños feliz. Venía el otro. Y viste que las mamás no quieren ser menos que las otras. Y son orgullosas de sus hijos, de las cosas que sus hijos han aprendido a hacer. Capaz que de chiquito éramos un desastre, ¿no? Capaz que tocaban mal la guitarra, capaz que se pateaba mal, ni que silbaba el feliz cumpleaños, pero las madres se querían destacar, ¿no? Y usaban ese tiempo para hacerse ver. Acá creo que jugó ese rol de mamá en María, pero esto es una apreciación personal. Por eso dijo, tranquilo, se acabó el vino, tengo la solución. Lo llamó al Señor Jesús, le dijo, mirá, los muchachos se acaban de quedar sin vino, y vos sabés que sin vino no hay fiesta. Mira, ya pasaba en aquel momento. Le dijo, ¿y qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Como diciendo, ¿qué lío me va a meter? ¿Qué quieres que haga yo? Yo no vine para eso. Si no hubiese nacido en Mendoza. Pero yo no vine para eso. Y le tiene que haber dicho, empieza con algo, Jesús, dale. Entiendo de que le dio el primer empujoncito al Señor Jesús. Y dijo, bueno, vamos a probar con algo. Convirtió el agua en el mejor vino. Pero antes de esto, la que tenía mucha fe y creía que esto podía suceder fue María. Así como tu mamá tuvo tanta fe en vos, de que con todas tus dudas, vos quizás no sabías si te iba a salir bien lo que estabas por hacer, si lo que emprendiste iba a tener rédito. Esta María le dio el primer empujoncito. Fue la que tuvo ese primer acto de fe con el Señor Jesús. Dice que su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Y sucedió lo que les acabo de relatar. Hoy el Señor, hoy nuestro Dios, hoy aquel que nos llama a hacer su voluntad, nos dice estas mismas palabras. Hagan lo que Él les ordene.
tenemos la garantía de que si hacemos lo que Él nos ordena, nos va a ir bien. De que si hacemos su voluntad, nos va a ir bien. De que si estamos parados ahí entre dos caminos, tomamos el camino del Señor, el de hacer su voluntad, nos va a ir bien. Está en nosotros entender cuál es la voluntad del Señor. No sé si el Señor ya te habló, si te habló hace mucho, hace poco, o todavía no te habló. Pero es tiempo de entender cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Es tiempo de que se haga su voluntad en nosotros. La verdad, en mi oración de la mañana, a veces en casa, a veces de camino al trabajo, después de que hago mi oración, termino diciendo: Señor, se haga tu voluntad, y no la mía. Porque después de que yo le pedí, le dije, le di un montón de instrucciones, ¿no? A veces, Señor me está mirando como diciendo: ¿vos estás seguro que querés eso? ¿Estás seguro que lo que me estás pidiendo es lo que yo quiero para vos? Entonces, le digo: Señor, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque seguramente en mis deseos estoy más propenso a errar que a acertar. Estoy más propenso a ser mezquino, individualista, a pensar en lo que el Señor piensa. No está en el relato, no está, porque no, la verdad que no lo pasé yo ahí, pero en el libro de Mateo 12:50, y con esto termino, hay un relato donde vienen la madre y los hermanos de Jesús. 12:46 lo podemos leer, en el libro de Mateo, y dice lo siguiente: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien fue y le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Replicó Jesús y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Puedes pensar de que a este Jesús se le subió la fama a la cabeza, ¿no? Como toda persona, ser humano, cuando logra el reconocimiento y la popularidad, se olvidan de los que lo acompañaron, de los que estuvieron con él. Entiendo que los discípulos medio que no entendían esto, como diciendo: ahí afuera está tu mamá y tus hermanos, yo los conozco, los he visto, he estado en tu casa, quizá hemos comido juntos. Como este Jesús ahora los desconoce de esa forma, ¿no? Sin embargo, el Señor les hablaba un lenguaje de reino, en el lenguaje del reino de los cielos, no con el lenguaje terrenal. No les hablaba como hablamos nosotros, pensando en el ahora, en este momento, en la situación actual, sino que Él estaba hablando en lo que había de venir. Y le dijo: pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso nuevamente
Vuelvo al título del mensaje. Haciendo su voluntad. Tiempo de entender cuál es la voluntad del Padre. Tiempo de tomarnos de estas palabras de Jesús y de entender si estamos haciendo la voluntad del Padre o no estamos haciendo la voluntad del Padre. La verdad, lo que me toca a mí muchas veces vivir puede ser agradable para mí, pero no puede ser agradable para el Señor. Y entiendo muchas veces de que cuando hago la voluntad del Padre, a veces no es lo más agradable para mí. Cuando cada vez que busco hacer la voluntad de Dios, a veces va en contra de mi voluntad. Por eso es bueno ver en el ejemplo de María, que podría haber ponido muchas excusas, podía haber sacado ese peso de encima, sin embargo fue humilde, dispuesta y obediente. Y el Señor en este tiempo nos está llamando a ser obedientes. El Señor en este tiempo nos está llamando a hacer su voluntad, no la nuestra. En este tiempo está llamándonos a hacer lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. ¿Puedes ponerte de pie, iglesia, en esta mañana? A partir de este momento podemos mirar las cosas de otra manera. Mirar a esta María con los ojos que el mismo Jesús la ve hoy, como alguien necesario en la historia, como alguien que hizo la voluntad, como un ejemplo a seguir en eso. Pero que no nos olvidemos de que el único camino al Padre es Jesucristo, de que la única voluntad que tenemos que hacer es la que Él quiere que hagamos. Y que si cada día de nuestras vidas buscamos afinar nuestros oídos a la voz del Señor, seguramente cada día estaremos más cerca de poder hacer su voluntad. Si yo cada día me puedo presentar delante del Señor humilde, diciendo que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad, y empiezo a afinar mis oídos, seguramente empezaré a estar preparado a hacer la voluntad de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros. Gracias, Padre, porque en este tiempo podemos dar gloria a Dios por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer con nuestras vidas. Gracias porque te fijaste en nosotros siendo imperfectos. Gracias porque te podías haber fijado en muchas otras personas. Sin embargo, te fijaste en nosotros, Señor, siendo nosotros no merecedores de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Señor, en esta hora te damos gracias por la vida de María, por el ejemplo de mujer, por el ejemplo de joven, por el ejemplo de obediencia. Gracias, Señor, por haberte fijado en ella. Gracias porque a través de ella el Señor Jesús caminó entre nosotros. Gracias por haber sido ella una herramienta útil en tus manos. Gracias porque ella no se negó a hacer tu voluntad y hoy podemos hablar de esto. Señor, hoy te reconocemos como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador, como el dueño y creador de nuestras vidas. Te pedimos en este tiempo perdón por nuestros errores, perdón por nuestras equivocaciones. Perdón, Señor, por no estar haciendo muchas veces tu voluntad,
por haber elegido los caminos incorrectos, por haber puesto la mirada en cosas, Señor Jesús, fuera de lo que vos tenías diseñado para nosotros. En esta hora nos alineamos a lo que vos querés hacer con nosotros. Padre, nos disponemos a hacer tu voluntad. Nos disponemos a escuchar tu voz, a que vos nos hables en este tiempo y nos permitas hacer tu voluntad, Señor. Danos ánimo, danos fortaleza, danos la fe que necesitamos para este tiempo, Señor, para el momento de que vos nos llames a hacer lo que querés hacer con nosotros, podamos creerte y decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, estamos dispuestos a obedecer tu palabra, Señor. A vos sea la gloria, a vos sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dar un aplauso al Señor en esta mañana. La gloria, la honra al único merecedor.